Hola, bienvenidos al oráculo de la crítica literaria. Si desde mediados del siglo pasado la crítica literaria ha venido perdiendo terreno en favor de las reseñas en las contratapas de los libros o en algunos suplementos periodísticos, ¿por qué pienso que aprovechando las ventajas de los avances tecnológicos se impone la necesidad de revitalizar esta disciplina? Antes de responder a esta pregunta, definamos la crítica literaria o lectura crítica. Se trata de la operación intelectual consistente en describir, interpretar y juzgar los textos literarios, especialmente aquellos de carácter ficcional. Describir significa aportar pruebas, sostenes de la argumentación del crítico y muestras para la información del destinatario. Interpretar es mediar, transmitir a los lectores los designios del autor y analizar los resultados de la obra de éste. Juzgar, en fin, no es sino distinguir valores, identificar deficiencias, aportar una opinión orientadora, recomendación o guía. Crítica en la literatura de la literatura, según la definió el filólogo alemán Ernst Robert Curtius. Ahora volvamos a la pregunta central de este espacio. ¿Por qué restituir a la crítica literaria su verdadero sentido? Permítanme acotar que no me cuento entre los optimistas que consideran que la actual pandemia, dure lo que dure, constituye una especie de umbral de una nueva sociedad más humana, justa y solidaria. No puedo dejar de pensar que después de la gripe española de 1918-1920, que mató 40 millones, no hubo ningún cambio de paradigma, revolución o cosa parecida. Ojalá me equivoque y actualmente estemos próximos a un punto de inflexión. Pocas cosas, extrañaría del presente. Ahora, supongamos que la sociedad global no seguirá siendo la misma. ¿Cómo podremos comprobarlo? De múltiples maneras, en la vida cotidiana, en las relaciones sociales y de poder, en la economía, en la cultura. Pero la manera más patente, considero, más patente o manifiesta, es en las artes y la literatura. Desde la antigua Grecia hasta nuestros días, el contexto económico, político y social como un todo o una parte de este, las relaciones materiales de existencia, según el marxismo, se han manifestado en determinada modalidad, corriente o escuela literaria. Para constatarlo, bastan dos ejemplos que corresponden a ambos extremos de esta cadena temporal. La edad de oro de la filosofía y de la literatura de la antigua Grecia correspondió a las condiciones de libertad y de democracia en Atenas.
Por otra parte, en las últimas décadas del siglo XX, además de una ruptura radical con el modernismo, o al menos de una rebelión dentro de este último, ¿cómo se puede explicar el posmodernismo si no es a partir de una reestructuración profunda del capitalismo y a la emergencia de una sociedad postindustrial? Ahora, si invertimos los términos, ¿puede determinada literatura actuar como heraldo o señal de un cambio de época? Ejemplos en la historia no faltan. Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio, desde una perspectiva humanista, abrieron en el norte de Italia las puertas para el Renacimiento bastante antes del fin de la Edad Media. Un ejemplo mucho más reciente sería Soft City de Jonathan Raban, un relato personalizado sobre la vida en Londres a comienzos de la década del 70 del siglo pasado, que mereció ser leído como una afirmación vital de la llegada del posmodernismo, según David Harvey. Por lo tanto, creo que el análisis crítico de la lectura post-pandemia puede indicarnos en qué medida ésta confirmará o refutará la tan extendida hipótesis de un antes y un después. Como difícilmente exista otra forma de hacerlo que comparando lo actual con lo nuevo, me propongo la siguiente metodología. En una primera etapa, cada semana, difundir los resultados de la lectura crítica de un texto ficcional de actualidad, independientemente de su difusión e impacto dentro de los lectores. Prescindiendo del autor y el argumento, me concentraré en el tema y sobre todo en la estructura narrativa, sus elementos estructurales, sus relaciones con otras obras o con otros ámbitos discursivos, como el cine, por ejemplo. Posteriormente, hacer otro tanto con lo que nos depare el futuro a corto o mediano plazo. Las conclusiones, paradójicamente, con un carácter más sociológico que literario, supongo que caerán por su propio peso en algunos casos y con la valiosa colaboración de los interesados en este tema en otros. Muchas gracias y hasta la próxima.